Buen día a todas y a todas las personas que nos acompañan. En nombre de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad, es un gusto darles la bienvenida a la mesa de diálogo, materiales didácticos y estrategias de enseñanza-aprendizaje para estudiantes con discapacidad. A los panelistas y participantes que se presentarán durante esta sesión, les reiteramos que este espacio es de reflexión, diálogo e intercambio. Antes de dar inicio, les recordamos de la manera más atenta que las personas participantes mantengan su micrófono apagado hasta el momento en que se les ceda la palabra, con la finalidad de mantener un orden entre la participación de todas y todos los presentes el día de hoy. En caso de ser necesario, podrán solicitar el uso de la palabra a lo largo de la sesión. Agradecemos su atención y el cumplimiento de estas normas básicas para el trabajo adecuado de nuestra jornada. Agradecemos la colaboración de Oswald Armengol y Eunice Mendoza, quienes nos apoyarán en esta sesión como intérpretes de lengua de señas mexicana. En esta mesa nos acompañan las y los ponentes de CAED, Marisol Marta Paz Avendaño, Paola Martínez Monroy, Mario Alberto Trejo Velázquez y Adrián Alvarado Lucio, quienes nos compartirán sus reflexiones en torno al tema materiales didácticos y estrategias de enseñanza-aprendizaje. A continuación daré lectura a las semblanzas de nuestros ponentes. Marisol Marta Paz Avendaño realizó estudios de licenciatura en Pedagogía en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 15 años de experiencia trabajando en el campo de la educación inclusiva, como asesora educativa de estudiantes con discapacidad auditiva, discapacidad intelectual y autismo, en el nivel básico y media superior. Desde el 2012 a la fecha, ha sido terapeuta de aprendizaje del equipo de CLIC, abriendo puertas a la inclusión. En dicho programa, ha trabajado con niños y jóvenes con discapacidad intelectual, autismo, TDAH y retos en el aprendizaje, asesorando a sus familias y docentes, realizando ajustes razonables al currículo y desarrollando programas de lectura, escritura, pensamiento lógico matemático, habilidades adaptativas, entre otras áreas. Finalmente, desde el año 2021, colabora en el Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad. Paola Martínez Monroy es egresada de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad. Desde el 2009, es colaboradora en CAE desempeñándose en distintos centros de la Ciudad de México como apoyo educativo de estudiantes con discapacidad visual para el aprendizaje del sistema Braille y el Abaco Kramer. Impartió el curso propedéutico de matemáticas para trabajar habilidades de aritmética y álgebra. Ha colaborado desde el 2018 en actividades de sensibilización con el Museo de Geología y el Museo de Arte Contemporáneo, como parte del programa de vinculación con la Dirección General de Bachillerato. Se ha capacitado en cursos de Braille, habilidades básicas en computación para usar el programa de Non-Visual Desktop Access, NVDA, Microsoft Office Word como lectores de pantalla, estenografía y derechos humanos para las personas con discapacidad. Adrián Alvarado Lucio es egresada de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad. Actualmente estudia la licenciatura en Diseño Gráfico. Desde el 2018 es colaboradora en CAED, desempeñándose en distintos centros de la Ciudad de México como apoyo educativo de estudiantes con discapacidad auditiva y como guía de lengua de señas mexicana para asesores y alumnos sordos. Durante el año 2021 participó en el Conversatorio de Lengua de Señas Mexicana, con el objetivo de favorecer el respeto por la comunidad sorda y la lengua de señas mexicana. A través de esta actividad, interactuó con asesoras y asesores de diferentes estados de la República Mexicana. Actualmente colabora en el área académica de CAED. Mario Alberto Trejo Velázquez realizó estudios hasta el sexto semestre de la licenciatura en Administración de Empresas. Del año 1997 al año 2001, asumió el cargo como segundo vicepresidente de la Asociación Mexicana de Sordos, AMS, actualmente FEMESOR. A partir del año de 1997 hasta la fecha, funge como activista de los derechos humanos para grupos vulnerables con diferentes discapacidades y la comunidad LGBTTIQ. Desde agosto de 2016, colabora en los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad en el área académica, desempeñándose como especialista en discapacidad auditiva. En el año 2021, participó en el Conversatorio de Lengua de Señas Mexicana, cuyo objetivo fue favorecer y difundir el respeto por la comunidad sorda y la lengua de señas mexicana.
Para dar inicio al intercambio de experiencias sobre las actividades en CAED, cedo la palabra a Marisol Paz Avendaño. Por favor, Marisol. Hola a quienes nos están siguiendo por esta transmisión. Les damos la bienvenida al primer día de la jornada académica que organiza el CAED. Bueno, pues como parte del tema de esta mesa es darles algunas sugerencias que desde mi experiencia como asesora, porque fui 4 años asesora del CAED, me han funcionado para el trabajo con estudiantes con discapacidad intelectual. Actualmente, como lo nombraron en la reseña, colaboro desde el área académica dando capacitación y talleres a docentes, a personal educativo, de la cual también hago este resumen de estrategias para elaborar material adaptado a los estudiantes con discapacidad intelectual. Brevemente, tengo aquí algunas cuestiones que comentar, donde les sugiero a ustedes, asesoras, asesores, que parte importante es que todos los aprendizajes que brindan a sus estudiantes puedan ligarlo con situaciones cotidianas, partiendo de objetos, de contenidos de su entorno, de lo que viven en el día a día. Podemos irlos llevando poco a poco a los otros contenidos mucho más técnicos, académicos, pero algo bien importante es que partan de sus vivencias, que generen ejemplos que hablen de ellos y de lo que viven en su alrededor. También es importante considerar el uso de un lenguaje cotidiano, sencillo, que también poco a poco los van a ir encaminando para llevarlos a entender esos lenguajes o esos conceptos mucho más técnicos. Pero es importante, recuerden, siempre partir de lo que ellos ya conocen para irlos acompañando en sus procesos de aprendizaje. Otra consideración importante cuando elaboren material es que puedan desglosar por pasos, tanto de manera verbal como escrita. Es mejor que los contenidos o ciertos procesos se desarrollen pasos desglosados muy claros, porque puede ser mucha información para el estudiante y entonces teniéndolos ya sea de manera visual o auditiva desglosados, pueden acceder mucho más fácil a ese aprendizaje. Importante también que brinden apoyos visuales, es decir, donde se vea a lo mejor desglosado un procedimiento, o donde podamos subrayar, enmarcar la palabra clave. Esto ayudaría a que también podrían acceder a ese contenido de una forma mucho más accesible. Recuerden usar también mapas mentales, esquemas, porque nuestros estudiantes con discapacidad intelectual saben que a veces tienen diferentes niveles en cuestiones de lectura y escritura. Para algunos es mucho más difícil organizar ideas a manera de un resumen, es decir, de una cuartilla, en una hoja. Pero si brindamos estos esquemas, estos mapas, les damos la posibilidad de poder organizar las ideas, organizar los conceptos y que puedan demostrar que los conocimientos los tienen adquiridos. Entonces, consideren esto cuestiones para hacer material adaptado. Algo también importante es que ofrezcan opciones de respuestas claras y concretas. ¿A qué me refiero? No todo es pregunta abierta, ya sea oral o escrita. Aquí la invitación es que podamos generar nuevas estrategias mucho más creativas, más allá del libro o del cuaderno o de la explicación oral. Y es lo que en esta mesa vamos a tratar de compartirles sobre lo que implica hacer un ajuste razonable en un material. Bueno, pues hasta aquí mi participación y cedo la palabra a mis otros compañeros. Agradecemos la participación de Marisol Paz, especialista en discapacidad intelectual, y ahora cedo la palabra a Paola Martínez Monroy. Adelante. A todos y todas. Hola a todos y todas, perdón, espero ahí estarme escuchando. Pues yo lo que les puedo comentar es compartirles un poco de mi experiencia a lo largo de estos años en el programa CAED, además de todo lo vivido
anteriormente. Es una gran ayuda, un apoyo, ventaja para los estudiantes, para los alumnos, que exista este programa, porque anteriormente pues nada más se quedaban con primaria, con secundaria, y gracias a CAED pues ya pueden aspirar los estudiantes a cursar el nivel medio superior. Y es todo un proceso, es estar siempre tratando de actualizarnos, de saber qué apoyos, qué ayuda, qué proporcionarles para mejorar sus estudios, para que no encuentren barreras al cursar cada uno de los módulos, como por ejemplo, pues recuerdo cuando recién inició, el material se les proporcionaba en CDs, luego ya la tecnología nos permitió proporcionárselos en memorias USB, después viene lo de la reforma educativa, ¿no? Todos los cambios al nuevo sistema del Plan 33 al que estamos en este momento. Entonces, para uno como asesor y para los alumnos, pues fue también todo un proceso, todo un cambio, nuevamente rehacer material, acomodar las actividades, acoplarlas a los alumnos y también comentar la importancia que tiene el que el asesor siempre se acerque a los alumnos, a los estudiantes, preguntarles cómo han cursado la primaria, cómo la secundaria, qué herramientas les fueron útiles, qué requieren en este momento, para asimismo poder hacer los cambios, informarles de todo el material que existe por si no tienen conocimiento de él. Por ejemplo, mencionarles de los lectores de pantalla. En cuanto a la computadora, pues tenemos el JAWS y el NVDA. El JAWS tiene un costo, entonces no siempre está al alcance de los estudiantes, de los alumnos, pero no así el NVDA. Ese sí nos permite instalarlo en las computadoras. Mencionarles que es una aplicación que requiere de complementos. Esto es, la instalan y van como bajando cada complemento que se requiera para que cumpla con todas las necesidades y pueda ser útil para los trabajos de los estudiantes que sepan computación. También, por ejemplo, mencionarles el lector de pantalla en el teléfono, en, digamos, el iPhone, el VoiceOver, que se lo pueden activar y así pueden utilizar su teléfono para los contenidos de los módulos. Aquellos que tengan Android, pues el Talkback se le activa y ya tendrán el uso del lector de pantalla. También ser muy, muy accesibles al permitirles utilizar su celular para llevar a cabo sus estudios, ya que viene a suplir un tanto a la computadora. Entonces, todos aquellos que no tengan acceso a una computadora, va a ser más fácil que tengan un teléfono consigo y lo puedan utilizar para sus estudios, y uno como asesor proporcionarles resúmenes, textos accesibles, que no lleven imágenes. Es importante, por ejemplo,
Yo estos últimos meses he estado apoyando en algunos talleres, en algunos cursos de sensibilización para dar a conocer qué se puede hacer para mejorar en todo lo que se les puede apoyar a los estudiantes. Entonces, el conocimiento en cuanto a las herramientas, en cuanto a que tengan acceso a un ábaco para matemáticas, a una regleta, un punzón, el papel adecuado, todo ello va a venir a complementar el estudio de cada uno de nuestros alumnos. Entonces, importantísimo motivarles a seguir adelante, hacer lo que está a nuestro alcance para, como les mencionaba, quitar las imágenes, hacer resúmenes, preguntarles si tienen dudas, proporcionarles el material de acuerdo a cómo ellos lo requieren, a cómo ellos lo necesitan, para que haya un avance, un progreso en el transcurso de sus estudios, en cada uno de los módulos, y siempre estar cerca de ellos, siempre preguntar qué dudas tienen, qué se les está dificultando, si ya entendieron el tema, si se les entregó en audios, que también puede ser otra forma de entregarles, proporcionarles material, preguntarles si no tienen ninguna duda, si comprendieron el material, el contenido, el tema, acercarnos a ellos, tratar de que nos mencionen con sus propias palabras qué fue lo que entendieron de cada uno de los temas para, si es necesario, nosotros como maestros, como asesores, poder complementar y que no tengan ninguna duda, y siempre motivarles para que sigan avanzando en sus estudios y así puedan aspirar a terminar el nivel medio superior y continuar con la universidad. Muchas gracias. Hasta aquí mi participación en este momento. Cedo la palabra a mi siguiente compañero. Gracias. Gracias a ti, Paola. Agradecemos esta primera participación, nuestra especialista en discapacidad visual. Ahora continuamos con la participación de Mario Alberto Trejo Velázquez y Adriana Alvarado Lucio. Adelante. Sí, haré voz. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este taller del CAED. Yo les contaré mi experiencia estando trabajando en CAED. ¿Por qué es importante y por qué hace falta la formación en las personas sordas? Cómo he llevado a cabo, cómo he dirigido estas materias, esta materia que es importante. Por ejemplo, en diferentes formas nosotros pensamos cómo poder ayudar a nuestros alumnos sordos qué necesitamos para poder ayudarlos, para que ellos entiendan mejor lo que les estamos explicando, qué debemos decirles, cómo conversar con ellos, cómo llegar al punto, al objetivo, qué es lo que tenemos que hacer. Es necesario enfocarnos en el trabajo y con el material adecuado o la materia adecuada, que sea de su interés para poder ayudarlos.
Eso es algo muy importante. Por ejemplo, cuando estamos viendo las letras. Tenemos que pensar cómo llegar al tema, cómo poder enseñar ese tema. Quizá tengamos que hacer algunas adecuaciones para que el sordo pueda comprender mejor el tema que se le está explicando. Por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, la educación o la forma de educar cambió en el CAED. Tuvimos que utilizar algunas tecnologías como videollamadas, algunas nuevas aplicaciones para poder comunicarnos con ellos, para poder seguir trabajando en equipos de diferente forma, por videoconferencia. Y eso fue algo que nos dio mucho gusto, que lo pudimos llevar a cabo muy bien. Tuvimos que cambiar algunos materiales como el uso de hojas para poder utilizar las nuevas tecnologías. Aquí en la oficina de CAED, algunos de nuestros alumnos que están dentro del taller de lengua de señas, los podemos ayudar o los hemos podido ayudar. Pues muchas gracias. Bueno, me da mucho gusto que estén todos aquí. Muchas gracias por invitarme a esta mesa. Yo les voy a contar mi experiencia desde hace mucho tiempo. Aquí en el CAED, empecé en la Ciudad de México, en el CAED número 2. Igual interpretando. Vi como algunos sordos quizá estaban tristes, participaban poco. Podía compartir con algunos amigos. Me gustaba estudiar, me entusiasmaba, había cosas que pues son de mucho interés. Después cuando me cambié a otro CAED, igual ahí a veces pues me sentía triste, a veces un poco enojada, y no podía. También empezaba cómo poder ayudar a los demás. Fue muy feliz para mí el poder graduarme, tenía más o menos 18 años. Y recuerdo que desde entonces hasta ahora se sigue enseñando de la misma forma a los alumnos. Es muy interesante cómo poder ayudar, cómo quizá cambiar o hacer algunas adecuaciones, traducir algunas cosas en lengua de señas, poder comunicarnos con los maestros cómo pueden enseñar a las personas sordas. Es verdad que a veces utilizar, por ejemplo, el español es un poco complicado, entonces poder hacer las adecuaciones para ayudarnos correctamente. Igual, por ejemplo, utilizar algunas tecnologías, poder enseñar a través de ellas por videoconferencia, con algunos, con la computadora. Y ahora que nuevamente estamos aquí en la oficina, trabajando en el CAED, en diferentes talleres, ha sido algo muy bueno. Muchas gracias por esto. Agradecemos la participación de Mario Alberto Trejo Velázquez y Adriana Alvarado Lucio, especialistas en discapacidad auditiva. Como segunda parte de esta mesa de diálogo, pasaremos una serie de preguntas a nuestros panelistas sobre las adaptaciones y ajustes realizados a los materiales didácticos. Abrimos la discusión con la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu concepto de ajuste razonable en un material didáctico? Marisol, por favor. Gracias. Pues para mí un ajuste razonable es el apoyo que requiere el estudiante para acceder a la información y participar de su propio proceso de aprendizaje. Es decir, el material didáctico que esté ajustado tanto para que el profesor pueda enseñar a sus estudiantes y que los estudiantes puedan acceder a esa información, considerando todas sus habilidades, todas sus necesidades, pero que también el estudiante pueda demostrar lo que aprendió.
y lo que sabe. Entonces, un material debe considerar estas dos líneas, tanto el aprendizaje como el proceso de enseñanza. Para mí también el ajuste debe estar encaminado a que el estudiante sea autónomo. Es decir, el material le va a dar esta oportunidad de dirigir su proceso de aprendizaje, que no requiera que el tutor o el asesor esté continuamente al lado de él, ¿no? El ajuste debe estar encaminado a favorecer la autonomía en los propios procesos de aprendizaje de cada estudiante. Y también un ajuste debe ser flexible. ¿A qué me refiero con flexible? Es decir, sabemos que en el CAED hay diversidad de condiciones y entonces cada estudiante tiene diferentes necesidades. Por ejemplo, pensar entonces que este material pueda cubrir las mayores necesidades del estudiantado del CAED. Entonces, para mí esas son las consideraciones importantes en una definición de ajuste razonable al material didáctico. Muchas gracias, Marisol. También nos gustaría preguntarle sobre su concepto de ajuste razonable en un material didáctico a Paola Martínez. Por favor. Gracias. Para mí un ajuste razonable donde se note y veamos que está cumpliendo con el objetivo. ¿A qué me refiero? Esto es, por ejemplo, pensemos en un tema de matemáticas, conjuntos, digamos, donde vienen gráficas. Entonces, el ajuste ahí sería plasmar esa imagen en relieve para que mi alumno pueda darse cuenta, pueda tocar, sentir cómo está la figura, cómo está el rectángulo, qué contiene dentro del rectángulo, de qué forma están, digamos, los círculos, en dónde están los elementos, cómo se sobrepone y que pueda el alumno sentirlo. Al hacer la adecuación al material, al pasarlo, al hacerlo en relieve, revisar si está cumpliendo, si el alumno entendió mejor el tema. Lo que mencionaba hace unos momentos, importantísimo la cercanía con el alumno. No ponerme a hacer material, avanzar sin corroborar, sin confirmar si está cumpliendo con lo que yo necesito para que mi alumno pueda entender el tema, pueda hacer las operaciones como cualquier otro estudiante. Entonces, es ir en ese proceso de elaborando material, haciéndole las adecuaciones, los ajustes, pero siempre supervisado por mis estudiantes con discapacidad visual. Si está cumpliendo, si me están entendiendo, si es útil para continuar con ese cambio. Ver también, por ejemplo, si ahí hubo algo que faltó, pues complementarlo. Pero siempre es muy, muy importante el que sea revisado por un estudiante con discapacidad visual o débil visual, de acuerdo a lo que quiero que entienda mi estudiante, el objetivo de ese material. Como mencionaba, es ir supervisando siempre si va cumpliendo con el objetivo, porque en muchas ocasiones se elabora material y uno piensa y uno supone, pero no lo aplica uno. Es ahí donde puede haber pues algunos detalles que podrían faltar en cuanto a los ajustes, en cuanto a las adecuaciones para los materiales que requieren los estudiantes con discapacidad visual. Siempre, siempre ver si está cumpliendo, si el alumno lo entiende, si falta algo, si hay que complementar. Eso es muy importante, no perderlo de vista. Gracias. Gracias a ti, Paola, por esta participación. Continuamos con la participación de Mario Alberto Trejo.
donde también le preguntamos acerca de su concepto de ajuste razonable en un material didáctico. Por favor, Mario. Bueno, por ejemplo, yo puedo mostrar de 3 formas a mis alumnos. Darles simplemente la información, quizá ellos lo pueden leer, pero siento que sería mejor o más importante, quizá cuando se les da la tarea, que tengan imágenes, ilustraciones, que pueda ir vinculado con el texto, con el tema que se les está dando. De esta forma, este material puede ser mucho mejor para ellos. Por ejemplo, en vez de un texto largo, perfecto, que sean oraciones entendibles. Por ejemplo, si le preguntamos a los alumnos que cuál les gusta más, el alumno siempre va a decir que el segundo, la segunda opción. ¿Por qué? Y a veces les digo, a ver, con confianza, dime cuál, y por qué te gusta más esto, por qué necesitamos hacer estos cambios. Porque así le ayuda a entender. Y es importante que entendamos que cada uno de nuestros alumnos son diferentes. Para algunos quizás sea más complicado poder comprender el español. Entonces es importante que nos enfoquemos en lo que queremos lograr. Gracias, Mario, por esta participación. Continuamos con Adriana Alvarado, que también nos dará su definición y concepto sobre el ajuste razonable en un material didáctico. Por favor, Adriana. Gracias. Bueno, ¿cómo adecuar el material? A veces el español es más complicado, es pesado. Por ejemplo, una palabra puede ser muy larga. Quizá para un sordo comprender el concepto es más complicado. Entonces, hacer una breve explicación, podemos buscar el sinónimo de esta palabra o utilizar una imagen que vaya relacionado con este concepto para que sea más fácil entenderlo y poder investigar quizás sobre él. Por ejemplo, en matemáticas, cómo adaptar el material. Quizá a veces hay cosas que no conocemos. Las cuentas, verlas, es muy complicado. Pero quizá a través de actividades o juegos sea más fácil comprenderlo. Por ejemplo, quizá cuando decimos, por ejemplo, es menos 3, por ejemplo, quizá explicar como si fuera un sapito y hacer un brinco hacia atrás o brinco hacia adelante, cuánto sería. Quizá sea más fácil responder y comprender el concepto. Usar imágenes, que las actividades sean a través del movimiento de las personas. Así es más fácil y más rápido poder comprender el concepto, memorizarlo y entenderlo. Igual a través de adaptando algunas historias, imágenes cortas, historias breves e imágenes. Así es mucho más fácil comprender. Bueno, muchas gracias. Gracias, Adriana, por tu participación. Y continuamos con la siguiente pregunta para nuestros panelistas. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las características de los ajustes realizados al material didáctico? Marisol, te damos la palabra. Para mí, las características para hacer un ajuste a un material didáctico, primero, debes conocer bien tu tema. ¿Qué quieres que aprendan tus estudiantes? Tú eres experto en la materia, pero también tienes que conocer las necesidades de tus estudiantes, cómo aprenden. Entonces, enfocarnos en esta diversidad de aprendizaje. También es importante que consideres que este material sea de fácil acceso, es decir, que no requieras muchos recursos, muchísimo tiempo, sino que pueda estar al alcance de la mayoría de los estudiantes. Y también, de preferencia, que este material tenga diferentes entradas de información. ¿A qué me refiero con esto? A que sea un material que puedan tocar,
material que a la vez puedan ver y escuchar. Si consideras todas las entradas de información por estos canales, podemos entonces que este material sea puesto para muchos estudiantes, que los puedan usar muchos estudiantes. Y algo nada más, algo concreto en cuestiones de estudiantes con discapacidad intelectual, considerar que no hay que infantilizar el material. ¿A qué me refiero? A que posiblemente pensemos que utilizar imágenes como algunos dibujos no corresponden a la edad de los estudiantes, son jóvenes. Entonces, que el material que hagas corresponde a la edad de los estudiantes. Entiendo que a veces también como asesor queremos hacer que este material sea lúdico, sea atractivo, pero también considerar qué es lúdico. Tal vez a lo mejor le ponemos, por ejemplo, a veces ponemos loterías, memoramas, pero qué tan acorde sea con la edad de los estudiantes. Es importante que cuando hagas este ajuste a tu material, consideres entonces, resumiendo, tu tema, las características de cómo aprenden tus estudiantes, que sea de fácil acceso, de diferentes entradas de información y en caso de estudiantes con discapacidad intelectual, no infantilices el material a usar. Gracias, Marisol, por esta segunda participación. Continuamos con Paola Martínez Monroy, que también le preguntaremos sobre las características de los ajustes realizados al material didáctico. Por favor, Paola. Claro que sí, muchas gracias. Pues estar muy pendientes nosotros como maestros, como asesores, si están cumpliendo con lo que requiere en ese momento mi estudiante, hacer el ajuste, la adecuación, ahora sí con las características que se requieren, como por ejemplo, pensemos en un entero, el cual le vamos a explicar a mi alumno, a mis alumnos, cómo se convierte en fracciones, ¿no? Y que lo podemos dividir de acuerdo a lo que querramos en ese momento representar. Y luego en ocasiones decimos, pero no tengo el material necesario, me falta, no tengo esto, no, y no es tanto que se requiera de un material especial. Incluso podemos tomar una hoja y esa hoja, si yo la doblo en 4, le puedo explicar a mi estudiante que cada cuadrito que quedó ahí en esos 4 porciones que yo doblé la hoja están representando al entero, el cual se dividió en cuartos. Y no me hizo falta como un material caro, rebuscar o así, sino con material que tenemos a la mano en CAED podemos hacer esto para que mi alumno vaya imaginando, vaya sintiendo, vaya tocando cuál es una porción de ese entero, pero tiene las características que requiere el alumno ciego, que puede tocar, puede sentir cada una de esas partes, porque luego lo que les comentaba hace unos momentos, la importancia que una persona con discapacidad visual vaya viendo el avance de ese material, de esos ajustes, porque luego en ocasiones dan por hecho que colocaron correctamente digamos, pensemos en un letrero en braille y luego va uno como usuario con discapacidad visual y nos damos cuenta que ese letrero está de cabeza. Por ejemplo, se me viene a la mente uno que pusieron para el Metrobús. Además de estar de cabeza el letrero, tiene en lugar de la A con acento, pusieron la ñ. Entonces, pues cualquier persona que lo acomodó ahí dijo, ya, está correcto, todo bien, hicimos ese ajuste, pero no se tomaron el tiempo para preguntarle a un alumno o a algún usuario con discapacidad visual si estaba correcto. Entonces, he ahí la importancia de que tenga las características que se requiere y para qué se piense ese material, para qué se está haciendo el ajuste y que cumpla con
lo que se requiere en ese momento y siempre darlo a revisar a un usuario para el cual se está pensando ese ajuste, esa adecuación, para confirmar que está cumpliendo con lo que nos proponemos, con lo que necesitamos en ese momento. Gracias. Gracias a ti, Paola, por esta participación. Continuamos con Mario Trejo, quien reiteramos la pregunta sobre las características de los ajustes realizados al material didáctico. Por favor, Mario. Bien. Tenemos 4 cosas importantes que debemos pensar en el material, cuando hacemos adecuaciones en el material didáctico. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es nuestro objetivo? 4 puntos importantes. ¿Qué queremos mostrar con este material? Por ejemplo, si es en papel o si es de forma digital. Las características importantes del material. ¿Qué es lo que quiero trabajar con mis alumnos sordos? Es importante que prestemos atención a la forma en la que lo estamos mostrando, para que el alumno pueda verlo y comprenderlo. Son herramientas muy importantes, tienen que ser visuales. También debemos pensar cómo podemos adaptarlo, cambiarlo. Podemos utilizar varias veces este material para que el alumno pueda comprenderlo mejor. Queremos que lo comprenda, que queremos llegar a ese objetivo, que comprenda el tema. Eso es muy importante. Por eso estas características son importantes. Quizá no sea fácil para leer el español, entonces dejar un texto muy largo para que lea sea complicado. Entonces podemos utilizar imágenes que vayan ancladas con el texto y así él pueda comprender mucho mejor. También cómo mostramos este material, si va a ser digital o impreso. También creo que es importante que pensemos la forma en la que aprende nuestro alumno y adecuar el material a él, a su necesidad. No importa que tengamos que hacer 1, 2, 3 adecuaciones o utilizar distintos materiales. Gracias. Gracias, Mario, por esta participación. Continuamos con Adriana Alvarado, quien también nos hablará sobre las características de los ajustes realizados al material didáctico. Por favor, Adriana. Gracias. Bueno, les voy a contar una pequeña experiencia. Dando una clase con algún alumno sordo, se estaba un poco confundido, entonces me puse a pensar, necesito adecuar la información. Algunos tienen alguna seña, quizá alguna palabra que es muy complicada, un concepto, quizá no tenga una seña o se le puede dar una palabra, pero buscar el significado para no desviarnos del tema. Quizá tengamos que hacer, o en esta ocasión tuve que hacer unas actividades pensando en cómo mostrar el tema, diferentes actividades que trabajamos con el alumno. Por ejemplo, pensando en la luz, en la electricidad, en la oficina. Nos juntamos, preguntamos cómo podía comprenderlo el sordo, si podían estar en diferentes actividades. Platicamos para poder llegar a un acuerdo y ver cómo podíamos cambiar este material, quizá mostrando más imágenes para poder comprenderlo mejor, pero no imágenes que distrajeran o confundieran, sino para poder llegar al punto, hacerlo de forma ordenada.
por ejemplo, ¿no? Ver el material, 2 o 3 ejemplos, hablando, por ejemplo, de matemáticas, si es suma, resta, como tenemos que, por ejemplo, 5 más 2, quizá colocar objetos en junto, entonces, ¿cuánto es? Bueno, entonces contamos. Aquí hay 5, aquí hay más 5, vamos escogiendo, vamos. Entonces ya podemos contar teniendo todos los objetos y llegar al resultado. Bueno, así utilizamos diferentes ejemplos, ya sean en un pizarrón, en las imágenes, algo visual, o haciendo algún dibujo, quizá partiendo algunas cosas, ya sea algo de comer. A ver, ¿cuántos somos acá? Somos 12, a ver, vamos a ver cómo lo repartimos, o bueno, pensando en diferentes actividades y ejemplos, cómo esto se va a partir, se va a dividir, qué cantidad le toca a cada uno. Bueno, así podemos ir explicando para que sea interesante y sea más fácil aprenderlo, no se queden con la duda. Porque también eso hace que ellos se sientan tristes, ¿no? Animarlos, hay que despertar ese interés para que ellos puedan prestar atención. No importa la edad que tengan, no importa. Es importante que nosotros hagamos esa adecuación, que los animemos para que ellos puedan estudiar con ese gusto y realmente aprender. Gracias. Gracias a ti, Adriana, por esta participación. Para continuar con este intercambio en el diálogo que tenemos en esta sesión, pedimos a Marisol poder relatarnos un ejemplo significativo de un estudiante cuando le hizo entrega de un material didáctico con ajuste acorde a su discapacidad. Por favor, Marisol. Bueno, pues yo les quiero comentar que cuando inicié como asesora del CAET, impartía la materia de matemáticas. Entonces tenía un grupo de chicos con discapacidad intelectual, 5 o 6 chicos con discapacidad intelectual. Y como sabemos, pues el material cuando inician sus estudios es el libro. Entonces, ¿cómo a partir de ese libro podríamos desarrollar material que fuera atractivo? Y como bien comentaba Adriana, que los tuviera motivados, porque recuerden que, como bien dice ella, un estudiante motivado aprende. Entonces, ¿cómo podíamos ligar? Por ejemplo, el primer tema, recuerdo que era el tema de conjuntos. ¿Cómo podríamos ligar el tema de conjuntos que fuera algo significativo para estos estudiantes? Entonces, regreso a lo que comenté en un inicio. Tendremos que ligar el conocimiento a su cotidianidad, a lo que viven en el día a día, con ejemplos muy concretos en cuestión de lo que tienen a su alcance, de lo que observan, para después llevarlo ya al concepto técnico tal cual. Entonces, estudiando el tema, conjuntos, tendremos que hacer entonces que lo sientan, que lo manipulen. Entonces, elaboré el material con tal forma de que ellos pudieran tocar los conjuntos. Entonces, los círculos, cómo se podían unir, desunir con elementos. Elementos podrían ser imágenes, palabras, incluso texturas, donde podrían hacer esta cuestión de unión y determinar cuáles elementos se repetían, cuáles no y demás. Ejemplos muy concretos, por ejemplo, desde la ropa, ¿no? Y entonces teníamos que, ¿cuáles son el conjunto de ropa, ¿no? Entonces, falda, pantalón, suéter. Ya que lo entendieron, entonces ahora sí, llevarlos al concepto más matemático, donde se usan números, pero ya lo tenían, a la par también de un glosario de palabras importantes, de palabras claves que se ven en el módulo, en una lectura mucho más sencilla de digerir. Entonces, se les proporcionó un glosario con estas palabras claves. Pues a la par que manipulaban, revisaban el cuestionario, ¿no? Le digo el glosario. Y otra cuestión importante que también realicé en cuestión de adaptar el material es que yo como asesora no le iba a dar toda la información y todos los ejemplos. Importante que el estudiante generara sus propios ejemplos para que entonces el aprendizaje todavía fuera mucho más significativo. Entonces, ya entendieron cómo se integran los conjuntos, generen ustedes sus propios ejemplos. Hay cosas que le gustan, ¿no? De un joven que le gusta, a lo mejor de artistas, cantantes y demás. Ahora, ya que lo entendiste, vamos a hacer ejemplos considerando números, considerando tal cual como viene el contenido en el módulo, en el libro.
Sabemos que también en el CAED no tenemos demasiado tiempo para que nuestros chicos puedan realizar sus exámenes, entonces sabía que era un tema que no podía demorarme mucho tiempo, pero sí anclaba el conocimiento con algo significativo, va a ser mucho más fácil transitar en ese módulo, ¿no? Entonces, se hizo entonces con estas cuestiones de material manipulativo, ejemplos muy concretos de cuestiones de vida diaria y que ellos generan sus propios ejemplos, más el glosario. Entonces, lo que pasó es que los estudiantes interiorizaron los conceptos, entendieron, generalizaron la información y entonces pudieron avanzar en sus siguientes temas. Vi que resultó, entonces lo volví a replicar en lo que restaba de toda la materia de matemáticas 1. ¿Cuál fue la satisfacción de ver que, 1, aprobaron el examen? 2, que justamente la diferencia fue el material, porque se sintieron capaces de aprobar la materia, sobre todo entendiendo que a veces los chicos con discapacidad intelectual piensan que las matemáticas es algo muy difícil y que no pueden. Entonces el material los hizo sentirse incluso seguros y competentes, ¿no? Entonces es la diferencia de haberlos solamente no darles nada, solamente haberlos dejado con el libro, ¿no? Al estudio y con mi explicación oral. Entonces, bueno, creo que la experiencia fue muy significativa para tanto ellos como para mí. El que ajustar el material a las necesidades va a hacer la diferencia en que estos chicos, 1, aprueben sus exámenes, pero sobre todo que estos aprendizajes también impacten en su vida diaria, en lo que hacen fuera del CAED. Gracias, Marisol, especialista en discapacidad intelectual, por esta participación. Continuamos con Paola Martínez Mondoy, quien también nos va a relatar un ejemplo significativo de un estudiante cuando le hizo entrega de un material didáctico con ajuste acorde a su discapacidad. Te escuchamos, Paola. Claro que sí, gracias. Recuerdo mucho una vivencia con una de mis estudiantes, donde se le complicaba entender el tema de conjuntos, por lo tanto no podía contestar el cuestionario donde venían esas preguntas, ya que pues se le mencionaba en la asesoría que había 2 círculos dentro de un rectángulo, los cuales se sobreponían, y al entregarle el material con el relieve, se sorprendió y le dio gusto saber el cómo estaban ahí esos 2 círculos, ya que me decía que cuando le comentaban o escuchaba la palabra se sobreponen, ella pensaba que se embonaba, digamos, un círculo sobre el otro, que no se imaginaba cómo estaba ahí la unión entre uno y otro, donde solo había una partecita que estaban como compartiendo el espacio, esos 2 círculos, y ahí había elementos, digamos, en el conjunto A, conjunto B. El conjunto A tenía unos elementos, el conjunto B otros, y en donde compartían en la unión de esos 2 conjuntos, había otros elementos los cuales estaban compartiendo. Al escucharlo de manera oral, no podía imaginar en qué parte y cómo estaba distribuida la imagen. En cuanto se lo proporciono en relieve, ya pudo ella entender y además explicar con sus propias palabras el tema y contestar el cuestionario que tenía estos temas. Entonces, he ahí la importancia de no dejarlo nada más así de le elaboro un audio y le explico oralmente la imagen. No, siempre que se pueda hay que complementar con relieve, porque si no queda ahí una pequeña parte que falta, entonces queda incompleta la información, porque no es lo mismo nada más escuchar a sentir. La información para personas ciegas llega por medio del oído y del tacto. Entonces es un complemento, una parte la obtengo escuchando la información y otra parte al sentirla. Recuerdo mucho, por ejemplo, en una ocasión que iba caminando con mi hermana y me mencionaba sobre las flores de una jacaranda. Entonces,
me comentaba cómo estaban esas flores, pero ya después ella dijo, voy a tratar de bajarte una rama para que sientas sus flores. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que estaban totalmente diferentes a como yo me las había imaginado. Entonces, sí ayuda un mucho mencionar oralmente, describir oralmente la imagen, pero si tengo la posibilidad, yo como maestra, como asesora, plasmarla, hacerlo en relieve, lo hago para complementar la información a mi alumno, a mi estudiante. Es siempre, siempre bien importante complementar la información. No nada más dejarlo en, le proporciono un audio y ya tiene la información. No, es audio más aparte plasmarla en relieve y luego preguntar si entendió el tema o si hay todavía algo que yo como maestro, como asesor le puedo apoyar y siempre con palabras, con términos cotidianos que mi estudiante comprenda, tratar de no usar términos rebuscados, sino hacerlo lo más sencillo, siempre de lo pequeño a lo más complejo. Va a ir ayudando para que el estudiante vaya llevando una secuencia, no mostrarle lo complejo de pronto, sino es irlo llevando de poquito a más, siempre de lo más simple a lo mediano y después a lo complejo para que mi alumno vaya obteniendo conocimientos firmes y vaya llevando una secuencia, un orden, y así va a ir entendiendo mucho mejor siempre cada uno de los temas. Gracias. Gracias, Paola, por esta participación, especialista en discapacidad visual. Continuamos también con la participación de Mario Alberto Trejo, quien también nos mencionará sobre este ejemplo significativo de un estudiante cuando le hizo entrega de un material didáctico con ajuste acorde a su discapacidad. Por favor, Mario. Gracias. Bueno, recuerdo esta experiencia sobre este alumno en un CAED. Cuando estábamos trabajando juntos, había diferente material didáctico, pero uno en específico yo pensaba, cada uno de mis alumnos, es importante que ellos entiendan el tema que estamos tratando. Entonces, platicando con ellos, pensando en diferentes ideas de cómo poder ayudarlos, le hice una pregunta fácil. No comprendía una palabra y entonces yo les di el significado o el concepto de esta palabra que podía comprenderlo, para que pudieran entender. Había 4 formas en las que podían comprenderlo mejor. Entender cómo el español es diferente. Observando, poder adecuar la información. Mi estudiante pudo entender de esta manera, pudo entender las distintas formas. También le gustaba mucho jugar. Por ejemplo, casa. Tiene 4 letras. La letra C o la letra S. Cama. Bueno, jugar con él para que pudiera entender mejor el español. Pudiera comprender mejor el significado de las palabras, el uso de las letras en el español. Eso despertó en él el interés, pudo comprender
Y él se sintió muy agradecido al tener este apoyo. Él pensaba que para él era muy difícil comprender el español, poder encontrar o conocer palabras nuevas. Pero también el enseñarle de una forma animada, que a él le interese el tema, sin perder el objetivo que queremos lograr, eso es algo que a él le ayudó. Me siento muy orgulloso de este estudiante porque pudo comprender muy bien el uso de algunas palabras y el español, y él siempre mostraba interés en seguir aprendiendo. Gracias. Gracias, Mario, especialista en discapacidad auditiva, por esta participación. Y continuamos con Adriana Alvarado, y también nos contará su experiencia en un ejemplo significativo con un estudiante cuando le hizo entrega de un material didáctico con ajuste acorde a su discapacidad. Por favor, Adri. Gracias. Bueno, hace un tiempo, cuando a mí me dieron un material, un juego, un material didáctico, pensé en cómo utilizarlo con mi estudiante. Mi estudiante estaba un poquito desanimado, le costaba trabajo comprender algunas cosas. Platiqué con él y le dije, no, no te preocupes. Traté de darle entusiasmo para que él pudiera seguir aprendiendo. Dije, mira, vamos a leer este libro, saqué algo que a él le pudiera interesar. También, por ejemplo, ayuda audiovisual. Algunas imágenes, a ver, para que él comprendiera también algunas palabras, pudiera ir comprendiendo mejor. Por ejemplo, le decía o le ponía el ejemplo de un árbol. Un árbol para que esté fuerte, para que crezca, ¿qué necesita? A ver, y ya él decía, no, pues alimentarse, como cuando se riega, va creciendo, va. Ah, muy bien, entonces le iba yo explicando, a ver, cómo esto te ayuda a ti. Por ejemplo, cómo puedes ir tomando fuerza en lo que estás aprendiendo, también ir viendo algunas formas, colores, buscando más información y más imágenes para que él pudiera entender. Pero sobre todo darle ese entusiasmo para que él siguiera esforzándose. Para él muchas cosas eran nuevas, pero el que él tuviera ese entusiasmo de seguir aprendiendo, que pudiera tener la tranquilidad de poder hacerlo, quizá leyendo de forma lenta, pero es importante que iba aprendiendo los conceptos. Decía, no, 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 con calma, no tenemos prisa, lo importante es que tú comprendas lo que ahora estamos estudiando. Y así poder alcanzar el objetivo que él tenía. Darle su tiempo, por ejemplo, quizá necesitaba 2 horas y él entonces podía aprovechar para hacer mejor las actividades que estábamos haciendo, y con paciencia podía yo esperar y ayudarle. Así fui viendo el progreso, cómo él fue avanzando en lo que iba aprendiendo. Cuando algo no comprendía, me decía, es que no entiendo lo que está diciendo el maestro, no entiendo, quizás se ponía un poco triste. Sin importar la edad que tenía, yo le decía, tienes que esforzarte, y él podía ir alcanzando su objetivo. Él pudo ir avanzando, tuvimos éxito en lo que él iba haciendo, pero fue también el entusiasmo que tenía por seguir aprendiendo. También, por ejemplo, en matemáticas o algunos otros temas que para sus compañeros eran difíciles, podía él compartir con sus compañeros. Algunas palabras en español que quizá no comprendía, o en matemáticas, buscar sinónimos, buscar cómo pudiera ser más claro para él la información que se estaba viendo en ese momento o en esa materia. Palabras similares que fueran más fáciles para él comprender. También, por ejemplo, en matemáticas, algunos conceptos, irselos explicando con diferentes ejercicios y actividades que sobre todo fueran de interés para él, y de esa manera él pudiera pues tener el entusiasmo de seguir aprendiendo. Algunos juegos como lotería o algunas otras actividades
Si quizá no sabía la palabra, a veces podía yo cubrir para que él pudiera comprender mejor el concepto. Si quizá no comprendía el concepto, entonces buscar la forma de explicárselo, ya sea poniendo una seña, pero así con diferentes juegos y actividades poder despertar el entusiasmo en él, en seguir aprendiendo, aprender más. El conocer más palabras en español es algo muy importante y es algo que a él le sirvió mucho. Yo estoy muy orgullosa de este alumno y el cómo ahora tiene ese entusiasmo por aprender. Gracias por esta participación, Adriana Alvarado, también especialista en discapacidad auditiva. Nos gustaría preguntarle ahora a nuestra especialista Marisol Paz, ¿qué dificultades ha encontrado en la realización de ajustes a los materiales didácticos y cómo podría mejorarlos ahora con la experiencia que tiene? Por favor, Marisol. Sí, gracias. Pues en realidad yo no le veo dificultad, mejor son un reto. Los ajustes no te generan dificultades porque estaría diciendo que entonces un ajuste es un problema. Mejor, esos son retos, porque sí te involucra tiempo de planearlo y después llevarlo a cabo. Entonces, es que es importante que estén dentro de sus planeaciones de cada asesoría, ver qué material, con qué ajuste van a estar presentando sus contenidos. Algo que hubiera hecho diferente ahora es que caigo en la reflexión, es que hubiera pensado en un material no para una condición, es decir, no para solo este chico con discapacidad intelectual, sino pues para la diversidad que hay en el CAED. Y creo que eso hubiera sumado un material mucho más atractivo, mucho más accesible, ¿no? Entonces, consideren en cuestión de intereses, cuáles son las formas de aprendizaje de los estudiantes para entonces a lo mejor elaborar este material mucho más accesible para más y más estudiantes del CAED. Algo que también hubiera hecho diferente es que hubiera hecho materiales mucho más relacionados a la tecnología. A veces el miedo es más de nosotros como asesores, ¿no? Entonces, creo que pude haber hecho haber usado mucho mayores recursos tecnológicos. Ahora, por ejemplo, los chicos utilizan el TikTok. Se han puesto a pensar que podría ser una forma de elaborar un material adaptado y, pues, de acuerdo a las necesidades de los chicos, podrían atreverse a hacer formas diferentes. Creo que eso es también algo importante, el que en su momento a lo mejor no le dices atreverme a hacer algo diferente, ¿no? La dificultad sí está en romper nuestros propios esquemas de cómo a nosotros nos enseñaron, ¿no? Esta enseñanza tradicional donde el maestro solo expone y lean el libro y escriban en el pizarrón. Entonces, es aquí la invitación a que puedan explorar diferentes formas de enseñar con sus estudiantes. Usan la tecnología, ¿no? Como apoyo. Y también algo que hubiera hecho diferente, que quizá no lo hice de manera sistemática, fue haberle preguntado a los estudiantes, ¿y este material qué te pareció y cómo podrías haberlo mejorado, ¿no? Entonces, pregúntenles a sus estudiantes qué les pareció este material, qué pudieran implementar o hacer cosas en equipo, podrían generar entonces a lo mejor mucha más variedad de material accesibles a todos los estudiantes de CAED. Gracias, Marisol, por esta participación. Continuamos con Paola Martínez, quien también le queremos preguntar si ha encontrado dificultades al momento de realizar los ajustes a los materiales didácticos y cómo podría mejorarlos con la experiencia que tiene ahora. Por favor, Paola. Claro que sí, gracias. Dificultades, alguna de ellas que recuerdo en este momento es, por ejemplo, el no encontrar en muchas ocasiones quien me leyera el contenido del módulo, encontrar una persona que me quisiera apoyar en ese sentido para así yo poder hacer el resumen del tema y poderlo dar a mis estudiantes. Pero ya ahora con los adelantos de la tecnología, pues tenemos los lectores de pantalla, como comentaba hace unos minutos, donde por medio de la computadora, con la aplicación instalada del NVDA, puedo perfectamente hacer mi resumen e ir quitando, digamos, lo que llamamos
comúnmente la paja del tema y darle nada más, pues ahora sí que lo importante que requiere mi estudiante, siempre se le va a facilitar más si se lo proporcionamos como más concreto. Entre más concreto sea, entre más resumido esté, va a ser mucho mejor su comprensión y ayudarle a que tenga todo lo necesario. Si tengo un grupo de estudiantes, entonces muestro a mis estudiantes el material y comento con ellos qué cambios le haría a cada uno de ellos, o si lo están comprendiendo, o si quedó correcto, si entendieron el tema, o qué ajuste le haría a alguno de ellos al material, o si está todo perfecto, todo comprensible, si lo entienden perfectamente. Siempre el acercarse uno al estudiante, siempre se va a hacer un paso muy importante. Y pues la empatía al estudiante, el ponernos siempre en su lugar nos va a ayudar para adecuar de una mejor manera los materiales que les proporcionamos. Gracias. Gracias a ti, Paola. Continuamos con Mario Alberto Trejo, quien también nos gustaría preguntarle sobre si ha encontrado dificultades en la realización de ajustes a los materiales didácticos y cómo podría mejorarlos con la experiencia que tiene ahora. Por favor, Mario. Gracias. Sí, existen muchas barreras o dificultades con algunos alumnos sordos, por ejemplo, el español, la lectura y la escritura. Entonces, por eso es que debemos trabajar en estas adecuaciones. Por ejemplo, algunos libros quizá tienen textos muy largos y algunas palabras son difíciles de comprender. Ahí es donde tenemos que hacer una adecuación para vencer estas barreras. El material didáctico nos sirve para eso. Para poder llegar al objetivo que queremos, mostrar lo que queremos enseñar. Pensemos, por ejemplo, en el tema que queremos mostrar o que queremos enseñar. Debemos trabajar con que el material sea fácil de entender, sea sencillo y cumpla el objetivo. Con las actividades, el tiempo que se le dedica, que sea algo comprensible. Y va a ser dependiendo también. Quizá como maestros tengamos que cambiar la forma en la que nos expresamos o en la que transmitimos este material, pensar en cada uno de nuestros alumnos, todos son diferentes, para que el material sea más sencillo y adecuado también a cada uno de nuestros estudiantes. Llegar al objetivo que queremos y poder darle el apoyo necesario a nuestros estudiantes. El tiempo que les damos a los estudiantes y el material, para que sea claro y entendible para nuestros estudiantes. Muchas gracias. Gracias, Mario, por esta participación. Y continuamos con Adriana Alvarado, y también nos gustaría preguntarle sobre las dificultades que ha encontrado en la realización de ajustes en los materiales didácticos y cómo podría mejorarlos ahora con la experiencia que tiene. Por favor, Adriana. Bien, gracias. Sí, es verdad. Antes vi muchas dificultades sobre el material didáctico. Quizá algunos para los sordos era
confuso. Cada uno de los estudiantes son diferentes, tienen características diferentes. Así que necesitamos hacer o preparar el material para cada uno de ellos, para que la adecuación sea correcta. Por ejemplo, las pruebas que se le hacen, que sea fácil para ellos entender y poder responder. La forma que se utiliza, que sea que vaya relacionado con lo que se está enseñando y entonces el sordo pueda comprender. Puede decir, por ejemplo, hay dos formas en las que puedo utilizar cierto material. Por ejemplo, quizás si estamos hablando de algún sismo, de alguna situación. También el tiempo que se dedica a la edad que tenga el estudiante. El tema o el objetivo que queramos alcanzar. Entonces es importante que nosotros vayamos quizá haciendo estas traducciones o estas adecuaciones de acuerdo a la necesidad que se tiene, utilizando algunas imágenes o información que sea más clara para él. Gracias. Gracias, Adriana, por esta participación. Pasaremos a nuestra última pregunta. Le pedimos a nuestros ponentes que sea su respuesta en esta ocasión breve para poder ajustarnos a los tiempos de la mesa. Y me gustaría iniciar en esta ocasión con Paola Martínez. Y la última pregunta sería, ¿qué consejo puedes compartir para realizar ajustes a los materiales didácticos? Te escuchamos, Paola. Claro que sí, muchas gracias. Pues en concreto, como un resumen de lo que se ha comentado en esta ponencia, nos ayudaría muchísimo para tener los materiales adecuados en los CAES y en cualquier institución donde tengamos una persona, un estudiante con discapacidad visual. Esto es tener por lo menos en una computadora instalado el NVDA para que el alumno pueda ahí consultar su material, su módulo, aceptar, entender que el celular es parte de la herramienta que requiere mi estudiante para ir cursando sus módulos, asimismo como una regleta, un abaco, una grabadora, quizá en algunos momentos, ser siempre, buscar o no perder la empatía con mis alumnos, siempre ponernos un poquito en su lugar, no olvidar cuando estuvimos ahí. Eso nos va a ayudar muchísimo para poder ayudar de una mejor forma a mi estudiante y siempre el material que vaya elaborando, ir preguntándoles a los estudiantes, mostrárselos para ver qué ajuste se requiere en cada uno de ellos. Y siempre la cercanía a los alumnos, el preguntar, el estar siempre en contacto con ellos, va a ayudar muchísimo para un mayor avance en sus estudios. Muchas gracias, fue todo un gusto para mí estar en esta ponencia, ser parte de los ponentes en esta mesa. Gracias. Gracias a Paola Martínez Mondoy, especialista en discapacidad visual. Continuamos con Mario Trejo, también le pedimos de manera breve que nos pueda compartir un consejo para realizar los ajustes a los materiales didácticos en CAED. Por favor, Mario. Bueno, un consejo que yo les daría a ustedes y a los maestros
es que estemos enfocados en la discapacidad que queremos ayudar. El pensar que los jóvenes, los adultos, que son jóvenes y adultos, no son niños, tienen discapacidad auditiva o discapacidad visual o intelectual, es verdad, pero es importante que nosotros entendamos lo que queremos enseñarles, que ellos tienen el deseo de aprender, nosotros podemos adecuarnos a sus necesidades y sentirnos orgullosos. Como sordo me siento orgulloso también de esto. El poder enseñar a los alumnos del CAET ha sido algo muy bueno para mí. Muchas gracias. Gracias a ti, Mario Alberto Trejo, especialista en discapacidad auditiva, por tu participación en esta mesa. Reiteramos también de manera breve la participación de Adriana Alvarado y que nos pueda dar este consejo para compartir, para realizar los ajustes a los materiales didácticos en CAED. Adelante, Adriana. Bien. Muchas gracias. Es verdad que necesitamos sentirnos orgullosos, pero tener paciencia a la hora de enseñar a nuestros estudiantes. Algunos quizás saben muy bien la lengua de señas, otros quizá no importa. Tenemos que ser pacientes para poder enseñar de forma correcta, hacer estas adecuaciones a sus necesidades y poder ayudarlos y darles apoyo de verdad. Eso es algo importante. Debemos hacerlo con la cabeza en alto para poder ayudarlos y ellos puedan concluir su bachillerato. Muchas gracias, es todo. Gracias también a Adriana Alvarado, también especialista en discapacidad auditiva, por participar en esta mesa, y terminamos con el consejo de Marisol Paz acerca de cómo poder realizar los ajustes a los materiales didácticos. Por favor, Marisol. Sí. Gracias. Pues mi primer sugerencia para ustedes, asesores, es que, repito, tienen que planear, pero planeando centrado en las necesidades de sus estudiantes y cómo aprenden sus estudiantes. A veces nos centramos más en cómo yo me siento cómodo enseñando, pero hay que voltear la mirada, ¿no? Es cómo ellos se sienten motivados. Y entonces tienen que enfocarse en cuáles son sus procesos de aprendizaje, cuáles son los canales de información por los cuales mejores aprenden. Esa es una. La otra es que como asesores nos toca ser creativos. Entonces, a echar a andar toda nuestra imaginación para darles un material ajustado a lo que requieren nuestros estudiantes del CAET. Otra sugerencia es que trabajemos en equipo. Equipo entre CAET, y creo que también entre todos los CAET tenemos que hacer algo. Seguramente cada uno ha aportado y ha hecho material interesante. Tendremos que ver cómo esto se puede transmitir, socializar, ver lo que ha hecho otro CAET y que ha funcionado también. Creo que tendremos que hacer algo por ahí en cuestión de mucho más trabajo en equipo, porque los que se verán beneficiados son nuestros estudiantes con discapacidad. Y pues la última es considerar que en el CAET tenemos una gran diversidad de mentes, por lo tanto tenemos que tener una gran diversidad de formas de enseñar. Gracias. Gracias por la invitación también. Gracias a Marisol Paz, nuestra especialista en discapacidad intelectual. Recordarles a quienes nos siguen en esta transmisión que los invitamos a participar en cada una de las actividades de la jornada. Pueden dar clic en el enlace que aparece en la descripción de esta transmisión de YouTube para visitar el sitio web de la jornada y consultar el programa de actividades y las ligas para seguir las transmisiones. También invitarles, si así lo desean, inscribirse a las actividades como los museos o las clases de LSM y Braille, y les pedimos escribir al correo que va a aparecer en pantalla y que nos digan en el asunto qué actividad es en la que desean participar, ¿no? Es educacion.inclusiva@dgb.edu.mx, reiterando en el asunto, especificar la actividad en la que desean participar, y vienen las actividades en el programa en esta parte de abajo de nuestra transmisión de YouTube. Y también les invitamos a quienes nos están siguiendo en la transmisión, aquí en YouTube también, a los CAED, a los compañeros, a estudiantes, a los asesores, que tomen una foto y nos la puedan enviar a este mismo correo de Educación Inclusiva para poderlo compartir después con todos ustedes. Sin más por el momento, agradecemos a los expertos que nos acompañaron en esta mesa,
a los intérpretes de DLSM y a ustedes quienes nos siguieron en esta transmisión. Muchas gracias y buenas tardes.